Los Minions llegaron a las estaciones Action Energy. Con cada compra que haces más 1.500 pesos, llévate uno de los 5 juguetes coleccionables de Minions 2 Nace un Villano. Vení y llévate el tuyo. Vení a Action Energy. Action Energy San Andrés de Giles. Combustibles líquidos y GNC. Ex Ruta 7, kilómetro 101.8. Graciela León, ¿cómo andás? Muy bien, Qué gracias. lindo volver a verte, ¿no? Y venir a verte cada vez que estás por presentar un espectáculo nuevo. Esta vez son los cuentos del regreso. Siempre cuando vos haces algo crea un halo de misterio, ¿no? Uno le tiene ganas de qué está hablando esta mujer, de qué va a hablar esta mujer, a qué regreso se refiere. Pero bueno, supongo que estarás muy contenta por esto, ¿no? Sí. Y en cuanto a por qué los cuentos del regreso, y porque todos regresamos de la pandemia, estamos regresando. Ah, tiene que ver con la pandemia. Exacto, los cuentos del regreso porque sentimos que todos volvemos de un episodio por demás dramático. Sí, es verdad eso. Sí, y que nos tuvo 2 años y medio muy contenidos, sin poder realizar proyectos. Con miedo también, ¿no? Y por supuesto. Claro. Y aunque aún no ha pasado definitivamente, porque no hay ninguna comunicación oficial a nivel mundial que diga que esto pasó. No, todavía no del todo, pero nos hemos aliviado de las amenazas iniciales. Quienes conocemos tus espectáculos sabemos que tienen que ver con la investigación histórica de personajes que no son conocidos o son pocos conocidos en la comunidad, con una mezcla ahí de música también, ¿no? Y de actuación a veces también, ¿no? Claro, esos relatos de personajes y de historias gilenses se hacen a través del teatro, de pasos de teatro, de música, de canto y de narraciones. Así se lo presenta al público, se lo difunde y se lo comparte con la gente. Hay un trabajo que es el de la producción que vos hacés, la producción teatral, la producción de música, la narrativa, pero me parece que hay otro mucho más grande, que es como si fuera un iceberg, lo que no se ve, y lo más grande, que es la investigación que haces, ¿no? Sí, siempre que puedo trato de buscar datos sobre cuestiones relacionadas con la historia de Giles. Sí. Pero ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo te llega un nombre, por ejemplo? No vamos a espolear este espectáculo, no vamos a hablar de nada de esto, pero ¿cómo te llega un nombre que vos investigás? A través de la gente. Ah, siempre es a través de la gente. Y claro, es el pueblo que te alimenta con todas esas cosas, esos datos, esa información, esos personajes y esa historia. Y después, claro, hay que buscar los antecedentes, aclarar, ubicar al personaje en su tiempo, en su familia. Vos sabés que a veces me dicen a mí, andá a ver a fulano de tal, que fue, qué sé yo, tal cosa, y es un hombre grande, dentro de poco ya no va a estar, para que no se pierda la historia, y uno va y le hace notas y todo, pero en tu caso, son gente que ya hace mucho tiempo que no está, y tenés que empezar a investigar y bucear en lo que pasó con ella, ¿no? Claro, bueno, para eso está el registro civil, mirá. los registros de la iglesia, los libros de historia. Entonces uno va buceando en todas esas fuentes para encontrar la mayor cantidad de datos posible. Muchos hombres y mujeres has revivido vos, vamos a esa palabra, revivido, ¿no? Sí. No solamente en mi caso, es decir, en todo el grupo que forma parte de esto, porque esto no es un trabajo individual, ustedes se darán cuenta, es un trabajo grupal muy grande, con mucha gente, que en las diferentes etapas que tiene este proyecto trabajan, ¿no?, incansablemente, como actores, como músicos. Ya lo creo. Otra cosa que me parece a mí que lo que haces vos es poder conocer cómo eran las sociedades antes, ¿no? Porque las sociedades fueron cambiando en su forma de ser a través de los años y es muy interesante ver cómo era un gilense del 1900, por ejemplo. Ah, sí, uno se lleva sorpresas. Claro, bueno, nuestras actitudes de otros tiempos responden a las costumbres del país, ¿no? ¿Cuántas, este espectáculo, cuántas historias son? En este espectáculo son 6, siempre son 6. ¿Siempre son 6? Sí. ¿Pero por qué ese número? ¿Es aleatorio o es algo que vos para que no sea muy largo. Ah. Para que no sea muy largo. ¿Y hablamos de hombres y mujeres o de hombres solos? Sí, no, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí. Sí.
Es increíble cómo se rescatan las personalidades de gente que ha hecho mucho por la comunidad, ¿no? Y que a lo mejor los años lo fue perdiendo eso, o a lo mejor lo hicieron en silencio, no se sabe, o a lo mejor el perfil de esa gente era esa, ¿no? Y claro, por ejemplo, de don José Merlo, bueno, sabemos que fue el dueño del caserón sobre el cual después se va a levantar nuestro Colegio Nacional, sí. Pero fue un hombre que ayudó mucho al pueblo de Giles. Fue el primer donante de tierras para que se formara la que hoy es la Plaza Sarabí, sitio de memoria histórica, ¿no? Entonces él formó parte también de comisiones, y es un hombre que no está dentro de nuestro conocimiento, sí, tal cual, ¿no? Era muy común en la gente esa donar sus tierras para algo en específico, ¿no? Donar tierras. Colegio, qué sé yo, la plaza. Donar tierras y propiedades. Qué cosa extraordinaria, porque cómo se desprendían ellos, teniendo familia como tenían, varios hijos, y cómo se desprendían. Y es como vos decís, Marcelo, a veces era específico para tal cosa. Bueno, me recuerdo el caso del hospital municipal, ¿no? Que se donó esa tierra para hacer un hospital, ¿no? Y claro, lo mismo los que donaron para el polígono, para hacer un polígono de tiro. Y ahí se formó una comisión para organizar el polígono de tiro, porque estábamos en aquel entonces con cierto conflicto grave con Chile. Sí, claro. Ya estaba ahí medio amenazando la guerra, como posteriormente fue en 1978. Las mujeres, el papel de las mujeres que vos sacás a la luz, qué importante, ¿no? Mujeres que han hecho un montón por la comunidad, ¿no? Sí, y que han tenido que vivir épocas de postergación. Donde la mujer no estaba bien visto, que anduviera ahí trabajando mucho, alternando con hombres y formando comisiones. Sin embargo, las hubo y trabajaba. De mucho valor, mucha preparación. Claro. ¿No? Y la comisión del hospital, que mantuvo el hospital, era una comisión de damas. Todo damas. La comisión auxiliar de damas, ¿no? ¿Eso bueno, será por qué? ¿Porque se le dejaba eso a las mujeres en esa época? ¿Y los hombres se dedicaban a otra cosa? A lo mejor era en un pueblo como el nuestro, ya a principios del siglo, debe haber sido dificultoso, pero a partir de la década de 1920, 30, 40, nosotros encontramos mujeres que organizaban muchos espectáculos artísticos a beneficio, por ejemplo, de la biblioteca, claro, como el caso de la señora del doctor Ruggiero. Claro. Claro. Que organizaba muchas actividades artísticas, de canto, recitales, de música, para la biblioteca, por ejemplo. Estos 6 personajes que vos vas a sacar a luz el próximo fin de semana, ¿cómo los elegiste? Y por sus personalidades. Elegí los que no son muy conocidos, los que no tienen mucha difusión. Y en cuanto a los personajes individuales, por su personalidad, porque lo que significaron para Giles, lo que significaron para ellos mismos y para su entorno, sí, que es lo más importante, familiar y social. Sí. Ya lo creo. Y dentro de los 6 cuentos hay uno que es ficción. Siempre hay uno que es ficción, ¿no? Sí, hay uno que es ficción. No vamos a decir cuál, así la gente no... Es lindo que jugar con el misterio. Sí, claro. Graciela, ¿el próximo sábado es? Sí, el próximo sábado. 27 a las 21 horas en el Centro Municipal de Cultura, con entrada libre y gratuita, sí, y aquel que quiera y puede llevar un alimento no perecedero. Bien, perfecto. Claro. Yo le antes que vos digas quién va a trabajar, le digo a la gente que vaya temprano, porque sí, va mucha gente a ver esto, tenés una hinchada bárbara. Y además, salvo Dios mediante, ¿no? A las 21 está acá en el papelito, a las 21 se empieza. Sos muy puntual vos. Y sí, porque no se puede abusar del tiempo de los demás. Contame quién te ayuda y quién te colabora. Bueno, en actores, Marta Acuña, Aide Tina Humar, Mirta Baba, Olga Barreto, Raúl Campisi, María Elena Crisiones, Susana Dalera, María Celeste Díaz, Ruli Fregiaro, Enzo Garros, María de los Ángeles Marchesi, María del Carmen Olmos, Guillermo Quintero, Ricardo Rossi. En la música, en canto, Mari Pedro Mili y Rubén Guevara. Luego Pedro Gómez en guitarra, Marcelo Meni en saxo y Ovidio Soto en percusión.
Los fondos musicales y el acompañamiento es de Roberto Elif, la escenografía Marcelo Archiopoli, los movimientos de utilería Emilce Costanzo, Mónica de la Vecchia, Sara Piano. Los apuntes Mabel Pisi, presentación y relatos Pedro Piace y bueno, y la investigación de los... Es un gran equipo ahí. Sí, bueno, y los cuentos querés. Dale, a ver, dale. Las preceptoras, El soldado herido, La solución, María Tormey, Hortensia y Puntos de vista. Y la obra está dedicada a la memoria de nuestros compañeros que se fueron. Ya lo creo. Norma Sermatén, Marta Caruso, Mario Díaz y Dardo Santellán. La obra está auspiciada por la Dirección Municipal de Cultura, que como siempre, a través de estos 16 años de trabajo... Sí. Y bueno, y acá está la justificación de los cuentos de regreso. Manos y manos que se extrañaron, nidos vacíos de los abrazos, ojos que buscan ojos amigos y este regreso tan esperado. Ya lo creo. Gracias, Graciela. Nos vemos el sábado. Si Dios quiere, gracias y muchas gracias por el interés. Gracias, Marquito.